Hemos hecho unos primeros ejercicios de financiación de proyectos y ahí tenemos una experiencia que valdría la pena capitalizar. O en temas de formación y conocimiento de las empresas, de los estándares y de los lineamientos de gobierno electrónico. O por ejemplo en temas de movilización de la academia, de colaboración con la academia para poder dinamizar esa estrategia. Entonces les voy a dar la palabra en el orden que están acá sentados para que cada uno por favor nos dé sus impresiones. Gracias, Joana. Yo diría que podemos considerar varias alternativas de trabajo conjunto. Yo voy a partir simplemente desde lo regional, porque pues el trabajo, nuestra responsabilidad es más desde lo regional, sin embargo pues la pregunta tiene la connotación obviamente de trabajar desde lo nacional. Entonces, tomando en consideración que cada región tiene sus propias condiciones, sus propias características, yo diría que el hecho de venir trabajando como clúster en modelos asociativos de empresas, donde básicamente el objetivo que se busca con esos modelos asociativos es precisamente no solamente desarrollar el sector, se puede plantear proyectos conjuntos para desarrollar proyectos asociativos considerando esas redes de empresas junto con entidades o instituciones de gobierno, llámense en alcaldías o llámense entidades descentralizadas. Yo pienso que en el tema, cogiendo un poquito el caso de Antioquia, por ejemplo, en el caso mío, la Cámara de Comercio, por ejemplo, está haciendo una intervención en el tema de eficiencia financiera con los municipios. Entonces, una de las ideas es cómo podemos trabajar desde ese punto de vista para mejorar la parte de recaudos de impuestos, haciendo una mejor planificación de los recursos y de los procesos que tienen que ver con toda la parte fiscal de cada municipio. O en la parte de formación, yo pienso que los municipios necesitan mucho tema de sensibilización alrededor de temas de soluciones de gobierno en línea. Ahí también podríamos trabajar conjuntamente con la academia. Básicamente estoy vinculando entonces lo que es lo que llamamos la triple hélice, lo que es universidad, empresa, Estado. Pero fundamentalmente yo diría que vale la pena pensar como en un modelo donde se incentiva la apropiación. Yo diría que es más importante la apropiación de tecnología por parte de los municipios, las entidades de gobierno, un modelo conjunto que podría ser desarrollado en diferentes niveles, por ejemplo, sería bien interesante. Y que a partir de avance de los municipios o entidades públicas en la adopción de ese modelo, ellos van ganando de alguna manera algunos beneficios en aspectos presupuestales o beneficios que tengan que ver con la asignación de recursos a los municipios o las entidades, pienso yo. Igualmente, nuestro campo de acción está concentrado en la región de Antioquia, pero gracias a los esfuerzos también desarrollados por el Ministerio de TI y otras entidades públicas, hemos logrado una importante articulación con las demás regiones, realizando trabajos colaborativos no solo en gobierno en línea, sino en otras dimensiones estratégicas para el desarrollo del sector. Nosotros, digamos que inicialmente lo que haríamos es un llamado a la articulación de las iniciativas que se vienen desarrollando tanto de las entidades públicas como privadas, para lograr un mayor impacto. Por ejemplo, los resultados de la visión estratégica del sector TI arroja que todas las regiones del país que tienen una industria en ese sector tienen unas capacidades para atender la demanda de servicios tecnológicos del sector gobierno. Entonces, digamos que esa estrategia que está concentrada también en el ministerio puede dinamizar esos modelos de financiación de proyectos. Igualmente, vemos importante articular otros esfuerzos que se vienen adelantando, como el tema de compras públicas. Si bien ya existe un marco de precios desarrollado o publicado por Colombia Compra Eficiente, consideramos que es importante reglamentar desde el Estado cómo se hacen las compras de tecnología e identificar también qué valor podemos darle a la oferta nacional, porque pues también vemos que nuestras empresas tienen muchas dificultades para acceder a este tipo de cliente estatal.
Y finalmente, articular esfuerzos también con las convocatorias que ya viene trabajando Gobierno en Línea, desarrollando unas capacidades regionales en la formulación de proyectos, porque identificamos que, por ejemplo, en la última convocatoria, en la 663, más de 100 proyectos se presentaron a esta convocatoria y tan solo 17 fueron aprobados. Esto evidencia una debilidad en las regiones en esa formulación, que puede ser también atacada o abordada desde estas iniciativas asociativas que precisamente venimos desarrollando esas capacidades a favor de la industria. Bueno, doctora Johanna, principalmente quiero resaltar de que este no puede ser un esfuerzo solo del gobierno nacional, es un compromiso del gobierno municipal y departamental, porque todas esas aplicaciones específicas de cada gobernación y de cada alcaldía van a beneficiarlos a todos los ciudadanos. Y aquí quiero hacer la invitación para que el gobierno también tenga en cuenta parte de las regalías para la implementación de estos proyectos de modernización de las entidades del Estado, teniendo en cuenta que nos beneficiamos todos los ciudadanos, todas las empresas, todas las organizaciones de la región. Entonces es importante que por el tema de regalías de ciencia y tecnología se destinen recursos para esta parte. También es importante pensar en la certificación, así como hoy día hay un auditor de sistemas en las empresas, que haya alguien certificado en la estrategia de gobierno en línea, porque, y esto no es solo también para los ingenieros de sistemas, es importante vincular equipos interdisciplinarios, ahí deben haber comunicadores sociales, la parte legal, la parte de tecnología, porque esto no es solo de ingenieros de sistemas. Importante también de que la apertura por parte de los líderes, de los alcaldes y de los gobernadores, en la experiencia que tuvimos en esos 6 meses que usted comentaba, pues asistían personas de bajo nivel y decían, pero si esto no, el alcalde no se compromete, nosotros no podemos hacer nada. Entonces es importante, y yo he venido diciendo y se le decía al ministro Diego Molano, que así como ellos cuando se posicionan como alcaldes o como gobernadores, o con concejales y diputados, hacen un curso en la SAT, también dediquen algunas horas sobre el gobierno en línea, para que se quede fácil el trabajo que estamos haciendo de apropiar esta estrategia de gobierno en línea. Bueno, adicional a lo que mis compañeros ya han dicho, ya tienen bastantes ideas. Primero, fue bien importante la convocatoria que se sacó de gobierno en línea, donde por primera vez se le daba oportunidad a los empresarios, se cambió el esquema, que participaran, como decías tú ahorita, no como proveedor, sino como aliado. Más oportunidades de estas, con más presupuesto, porque si te diste cuenta, 107 propuestas presentadas a nivel país es altísimo. Yo creo que ustedes mismos no se esperaban la respuesta de todo el país. También sería importante, y pues fue bien interesante, que permitieron, de acuerdo a las calificaciones que daban, de estados financieros de las empresas, que participaran empresas de cualquier tipo de tamaño, lo que importaba es que en su objeto social fueran empresas productoras de software. Es también importante que también se empiece a puntuar dentro de estas convocatorias el compromiso que ha tenido la industria con el resto de iniciativas que ha tenido el gobierno nacional, como el compromiso con las acreditaciones de calidad, las certificaciones de calidad de sus empleados por N convocatorias que se han tenido, y obviamente las certificaciones que se puedan lograr como gobierno en línea. Desde la realidad de mi región, que yo soy del Caribe, es importante también empezar a pensar en soluciones SaaS. A las entidades territoriales, entre más pequeñas, más trabajo les cuesta el tema de la infraestructura. Entonces, no sé cómo cómo estás pensando, cómo vas a plantear para las futuras convocatorias el tema. Bueno, al último siempre le toca la peor parte porque ya no hay mucho que decir. Considero 3 temas importantes, tal vez en el desarrollo de la estrategia. Una es tener como soporte, en la implementación de la estrategia GEL a las iniciativas de desarrollo de clúster. Me parece que este primer ejercicio que hemos hecho, pues que ya lo comentaron acá, fue muy importante y creemos que el escenario de los clústeres es un escenario neutral donde participan el gobierno, la academia y las empresas para mejorar la competitividad del sector. Entonces yo diría que lo primero es apalancarnos o tener soporte, digamos, de esta gran estrategia nacional en las regiones. Lo segundo es aprovechar esas capacidades endógenas y ese portafolio grande que tienen nuestras empresas del sector. Hoy pueden visitarnos en las iniciativas de clúster, estamos en los pabellones 19, etcétera, 27, estamos presentes aquí en este congreso y varias empresas están acá
muchos de ellos son expertos y tienen mucho conocimiento en el tema de gobierno en línea, no solamente en el ejercicio que hemos desarrollado, sino adicionalmente en tiempo atrás que han implementado la estrategia en las diferentes regiones de Colombia. Y lo tercero, que me parece muy importante, es tener el acercamiento entre la oferta y la demanda en las diferentes convocatorias que se están haciendo de implementación de gobierno en línea, y más que todo me refiero a los programas o los proyectos estratégicos para implementar GEL en las entidades del Estado, identificación de las necesidades del Estado y de igual manera aprovechar nuevamente la gran oferta que tenemos empresarial. Gracias. Bueno, me gustaría recoger los comentarios que hicieron a partir de la pregunta. Veo que pues hay muchas propuestas. Sobre esas propuestas, en algunas nosotros ya estamos trabajando de manera conjunta, en otras tendremos que desarrollarlo más. Es muy interesante lo que planteaban de integrar esfuerzos con los esfuerzos de la Cámara de Comercio o de otras entidades que están jalando procesos institucionales, y hay un tema muy importante en el tema de estructuración de proyectos. Y es que lo que nos sucedió en la convocatoria pues fue fantástico, porque logramos recoger 104 proyectos gracias al trabajo, digamos, de los clústeres y también de las entidades, pero ahí hay cosas que hay que fortalecer, porque de 104 terminamos cofinanciando 17. Entonces, ahí hay una brecha muy grande que tenemos que cerrar, y eso hay que cerrarlo no solamente con la capacidad de estructurar los proyectos en las instituciones públicas, sino también de nuestras propias empresas. Ahí encontramos dificultades no solo en las entidades públicas, sino también en la industria. Hay que fortalecer ese tema de la estructuración de proyectos, identificar muy bien cómo está alineándose el proyecto con la estrategia de gobierno electrónico. Entonces, ahí hay cosas que tenemos para pulir y para trabajar juntos. También recogí dentro de las observaciones el compromiso del gobierno municipal, es fundamental. No podemos dejar pues compromisos de este tipo de proyectos en cargos que son transitorios, sino que pues hay que lograr comprometer al primer nivel. En las condiciones que nos contaban de las convocatorias, pues tendremos que analizar cómo mejorar esas condiciones de participación. Creo que de todas maneras en estas convocatorias que se han hecho se han dado condiciones adecuadas para que logremos participar, pero vamos a seguir analizando. El tema de asociatividad pues nos ha ayudado mucho, porque no es tan fácil llegar a un universo de empresas que ofrecen los servicios, y los clústeres nos han permitido, digamos, hacer ese ejercicio. Y el acercamiento de la oferta y la demanda es también un factor clave. Entonces, esos son los temas que recojo de las apreciaciones de ustedes. Muchos de ellos ya los venimos trabajando, pero los demás los vamos a incorporar en la estrategia para considerarlos. Y de esa manera nos vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta se refiere a el plan de trabajo de gobierno en línea. Lamentablemente no alcancé a mostrarles en más detalle los proyectos estratégicos en los que nos vamos a concentrar, y entonces les voy a pedir que nos concentremos en el tema de la certificación, que es uno de los proyectos más importantes y que van a transformar la forma en que se está implementando el gobierno electrónico en el país. Entonces, me gustaría conocer sus percepciones. ¿Qué opinan del proceso de certificación? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven viable, realizable, favorable? ¿Qué ven? ¿Qué recomendaciones tienen? Entonces, empecemos de allá para acá para que nos salga. Gracias. No, realmente el proceso de certificación, pues como va a ser una prueba piloto, me parece muy interesante que el ejercicio que hagamos sea muy articulado, de manera tal que se vea un beneficio de hacer un ejercicio de certificación. Creería que hoy, entiendo, está enfocado a las empresas, pero también al ciudadano. Ojalá esas certificaciones, el ciudadano también, creo que es el cliente final, o lo que se está haciendo en gobierno en línea es para satisfacer la demanda del ciudadano. Y aquí pues entran pues el ciudadano, las entidades del Estado y la industria. Nos parece acertado hacer un proceso, pero que estas certificaciones realmente sirvan para algo. Desde el punto de vista práctico y empresarial, muchas veces meternos en un ejercicio de esto que significa
que signifique realmente la posibilidad de hacer negocios para implementar proyectos de alto impacto en la implementación de la estrategia GEL. Eso sería mi comentario. La certificación es importante y necesaria. Parte de muchos proyectos que se presentaron precisamente es que están desenfocados a lo que la estrategia GEL buscaba, al que en el momento que los empresarios empiecen a realmente estudiar, a certificarse en lo que es GEL, lo que significa esto y cuál es el objetivo de gobierno en línea, pues los proyectos a presentar deben ser más pertinentes. Pero sí estoy muy de acuerdo con Andrés que también si los empresarios van a empezar a invertir tiempo y espacio en el estudio de las certificaciones, pues debe haber algo en contraprestación, que de verdad sean tenidos en cuenta para proyectos de alto impacto. Totalmente de acuerdo con la certificación, pero como lo decía en mi primera respuesta, es importante que también esto se institucionalice en las entidades del Estado, que los funcionarios tengan como ese principio o exista dentro del manual de funciones el tema de la estrategia de gobierno en línea, porque precisamente en el trabajo que hicimos se quejaban ellos de que de pronto con tanto movimiento que hay cuando hay cambio de mandato, pues queda el gobierno en línea como sin papa. Entonces es importante que esa certificación llegue hasta los funcionarios y que se exija para entrar a un puesto público tener la certificación, porque no vamos a lograr nada con este esfuerzo que se está haciendo. Igualmente comparto lo que han dicho mis compañeros. Estamos de acuerdo con las certificaciones para la industria en el tema de gobierno en línea, pero es importante, digamos, lograr un contexto general de toda la política TI del país para articular esos esfuerzos que se están haciendo. Digamos que también la industria debe conocer esos lineamientos de arquitectura que se están diseñando para todas las entidades públicas y de esa manera no estar resolviendo o atendiendo necesidades específicas de funcionarios, sino realmente de las entidades, y que eso logre pues finalmente tener un gobierno más transparente y más abierto pues en compartir sus datos. Entiendo pues que igualmente el Ministerio ha avanzado mucho en la definición de estos lineamientos y ese será un gran insumo para nosotros trabajar. Y pues como lo manifestaba Sergio, también consideramos importante que la demanda, que ese cliente al cual nosotros estamos llegando con esa oferta de servicios TI tenga un amplio también conocimiento para que realmente identifique las necesidades que le están doliendo a su institución y pues también logre un compromiso de todos sus funcionarios para tener el impacto deseado. Bueno, yo también estoy de acuerdo con certificación a nivel empresa, pero pienso que la certificación de las empresas tiene sentido en la medida que haya de pronto una contraparte en la parte de gobierno. Y en la parte de gobierno particularmente hemos venido trabajando con la idea, en el caso nuestro en Medellín, de pensar en una certificación, en desarrollar, en vez del tema gobierno en línea, enmarcar el tema gobierno en línea en un tema, por ejemplo, de ciudades inteligentes. O sea, yo pienso que el contexto de ciudades inteligentes puede ser muy poderoso en la medida que garantizamos o vamos hacia la sostenibilidad de las regiones, y ese es el tema que estamos tratando de alguna manera yo no diría de desarrollar porque no hemos empezado, sino de enfocar, o sea, de identificar con una de las estrategias, unas líneas estratégicas de clúster y de la región. Si uno pensara que pudiéramos marcar, obviamente visualizando o planteando el tema de gobierno en línea dentro del contexto de ciudades inteligentes, y que se le pueda dar prioridad a todo el tema de eficiencia administrativa, pues tiene toda validez. Ahora, eso arrancándolo de pronto con lo que son entidades pequeñas hacia arriba, o sea, no nivelando por lo alto, sino por lo bajo. Pienso, en mi caso no tiene sentido, por ejemplo, trabajar con la ciudad de Medellín, donde viene invirtiendo muchísima plata en muchos proyectos. Pensaría que tiene mucho más sentido con entidades o con municipios pequeños de ahí para adelante. Y eso sería basado en un modelo más bien de sello de sostenibilidad, por ejemplo, y dentro de ese contexto hacer, implementar un modelo que evolucione en el tiempo por etapas o por grados de cumplimiento de esa certificación. Esa es mi recomendación.
Bueno, muchas gracias. Con respecto al tema que mencionabas de lineamientos, de incorporar todo el tema de lineamientos y lo que se ha venido desarrollando en el marco de referencia de arquitectura, me gustaría como aclarar que lo que vamos a llevar a las regiones no es solamente lo que tradicionalmente hemos venido llevando de gobierno en línea. Vamos a hacer un gobierno en línea como Reload, en donde vamos a incorporar todos estos lineamientos de arquitectura para que la estrategia de gobierno en línea recoja no solamente lo que ya viene trabajando de la capa de servicios para el ciudadano, sino también esas mejores prácticas en gestión de TI. Y todo eso va a ir en el marco de la estrategia. Ya tenemos, próximamente vamos a poner en discusión el decreto de gobierno en línea que va a incorporar estos elementos como parte de la estrategia. Entonces, un poco para complementar lo que tú mencionabas de que es importante, igualmente lo estamos considerando y todo eso hace parte de lo que estamos llevando a las instituciones. Me parece muy importante lo que mencionaron de lograr que la contraparte esté lista. Es un trabajo en el que vamos a profundizar porque el sello, como lo hemos pensado, es que le ponemos el sello a los servicios que ya estén disponibles de las instituciones y le ponemos el sello de acreditación a los que pueden prestar esos servicios. Pero de pronto el funcionario que está detrás para poder preparar ese servicio y poder interactuar en este proceso tiene que tener algún nivel mínimo de capacidad y de digamos, acreditación para poder hacer que todo esto se haga en conjunto. Y por supuesto, pues la idea de todo esto es que sea gana-gana. Es decir, nosotros tenemos que lograr que las instituciones se desarrollen, que ofrezcamos cada vez mejores servicios, que se optimice el esfuerzo de la administración pública, pero por supuesto ustedes hacen parte de un sector industrial que se tiene que desarrollar y pues necesitamos también que haya incentivos. Entonces lo que estamos buscando es precisamente cómo hacemos que realmente esos dos mundos converjan. Entonces, pues muchas gracias por sus comentarios, los vamos a tener muy en cuenta, muchas gracias por acompañarnos en este proceso y los invitamos pues a seguir acompañándonos y ayudándonos a construir gobierno en línea.